Comencemos. ¿Qué cosa es la biotecnología? Bueno, la palabra bio, ¿no? La palabra bio se refiere a todo el estudio de los seres vivos, ¿no? Y la tecnología, vamos a emplear instrumentos, herramientas que están relacionados con la tecnología, ¿no? Entonces, esto lo vamos a aplicar, ¿no? En el campo de la biología. La primera herramienta que se dio, ¿no? En el año 1945, más o menos por ahí, por la Guerra Mundial, ¿no? Por la Segunda Guerra Mundial, se dio el estudio a través del microscopio, ¿no? El microscopio generó un avance tecnológico en aquellos tiempos. En el tiempo de la revolución industrial que se dio en Inglaterra, se originó también un gran avance científico, ¿no? Sobre todo lo que son el análisis y el aumento de lo que son el microscopio de luz, en lo que se llegó a observar fácilmente una bacteria, ¿no? O un ser vivo mínimo que puede ocasionar enfermedades. Entonces, también avanzó la medicina, ¿no? También se avanzó también ya por los años 80, ¿no? La bomba de cobalto. La bomba de cobalto es un sistema que permite regenerar tejidos que ya están muriéndose, ¿no? Y de ahí, a partir de esa época, ya se llegó a utilizar esa palabrita llamado cáncer, ¿no? El cáncer, como ustedes ya saben, es una enfermedad que consiste en la muerte periódica de las células o tejidos de un órgano. Entonces, esto ya se va a declarar algo canceroso porque no va a haber regeneración de nuevos tejidos. Y eso trae como consecuencia el estudio de muchos instrumentos para abreviar el análisis clínico que un individuo no pueda tener a través de sus enfermedades. Entonces, esto sí es importante. Y así como así ha ido avanzando la ciencia cada vez más, más y más, hoy en día, en el año 2020, ya la medicina pues ya es más sofisticada, ya hay mucha maquinaria, ¿no? Sobre todo para el análisis pues, de ciertas enfermedades, también el tratamiento, sobre todo la química nuclear aportó gran parte de la medicina, ¿no? Y eso conlleva a que nosotros, cuando nos hacemos ver por una enfermedad, vemos cómo los médicos utilizan esas herramientas, ¿no? La medicina. Antiguamente, por ejemplo, por los años de los 80, ¿no? Para una intervención quirúrgica, le tenían que cortar, ¿no? El abdomen. Inclusive podía llegar hasta 20 centímetros, más de 20 centímetros de corte. Hoy en día ya no es así. Hoy en día solamente es un agujero que te aplican y ahí va a ingresar una cámara que se va a visualizar en la computadora. Y todos los médicos desde ahí, desde la computadora, te están operando. Por ejemplo, yo les invito algún día que tengan ustedes tiempo, vean ustedes cómo es una operación de la vesícula, por ejemplo, ¿no? La operación biliar, ¿no? Se hace a través de computadoras. ¿Qué hace? El médico va a ir manipulando el instrumento, ¿no? Que está incrustada en el cuerpo de la persona. Mientras está observando a través del monitor, está observando cómo está haciendo, qué es lo que está haciendo. Entonces, de esa manera se está operando. Y cuando ya se termina todo eso, entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Ellos solamente lo cauterizan, ¿no? Lo cauterizan el agujero y suficiente, no pasó nada, ya se operó, ¿no? O sea, ahorita el avance ha sido, ya es muy avanzado, ¿no? Y seguirá avanzando cada vez más, ¿no? Entonces, esto es lo que es la biotecnología, ¿ya? Pero también, aparte de eso, ¿no? También se le llama a un conjunto de técnicas, ¿no? Conjunto de técnicas, al conjunto de técnicas, ¿no? Que utiliza células vivas, ¿no? Conjunto de técnicas que utiliza
que utiliza células vivas, ¿no? Células vivas. Por ejemplo, hay individuos que a veces tienen en sus tejidos que se están muriendo periódicamente y muchas veces ellos lo reconstruyen, ¿no? O a veces, por ejemplo, las personas han sufrido un accidente y han perdido gran parte de su masa muscular. Entonces ellos cogen los tejidos y lo reincorporan. ¿Cómo se llama ese mecanismo? Se llama injerto, ¿no? Entonces, pero ya hablando microscópicamente, ¿no? Microscópicamente hay un proceso que le llaman cultivo de tejidos o también cultivo de células. También le llaman cultivo de moléculas que se utiliza de un organismo, ¿no? Como en el caso de las enzimas. ¿Y eso para qué sirve? Para modificar un prototipo, ¿no? Por ejemplo, en la mejora de una planta, ¿no? Mejorar el metabolismo, ¿no? El metabolismo de una planta. ¿No? Un ejemplo pequeño, ¿no? Antiguamente, digamos, hace 30 años, ¿no? No existían esos mangos, ¿no? Ustedes conocen la fruta, ¿no es cierto? La fruta, el mango, ¿no? El mango, esas que tienen manchas rojas, ¿no? Y amarillas, ¿no es cierto? No sé cómo se llama, tiene su nombre. Antiguamente no habían. ¿Por qué? Porque antes eran mangos puros, o sea, eran amarillos y eran pequeños. Pero, ¿qué sucede? Que la tecnología genética ha hecho de que esto se evolucione y a través de experimentos, ¿no? Han podido ellos conmutar el mango con la papaya, ¿no? A nivel genético, a nivel de ADN. Y eso ha conllevado que hoy día nosotros lo conocemos, creo que le llaman mango papaya, le dicen, ¿no? Es un mango grande, ¿no? Carnoso, y bueno, es apto para el ser humano. Y hace ya años que ya se viene consumiendo mucha gente, ¿no? Pero este tipo de fruta no es que ha existido desde un punto inicial. Ya hace 30 años, como le voy a repetir, esto a través de experimentos genéticos se ha producido este tipo de fruta. Esto es un ejemplo del metabolismo de una planta, o sea, mejorar que haya cambios genéticos, ¿ya? Y también en el animal, también ha pasado eso, Con las ¿no? vacas, con las vacas. También, ¿no? Inclusive hasta Sí, profe. mejorar la raza, también es así, ¿no? Por ejemplo, la raza del Rottweiler, ¿no? Del Can, ellos también han sufrido cambios, ¿ya? Ellos han sido hechos biológicamente, creo. No. Claro, o sea, a nivel genético, ya ellos han jugado con las especies, ¿no? Todo es a base de ADN, todo es a base de ADN, ¿no? Ellos han tratado de tener un organismo que le pueda ser útil, ¿no? Por ejemplo, antiguamente los policías utilizaban el pastor alemán, ¿no? Es un animalito que tiene un desarrollo olfativo, tiene un desarrollo que capta fácilmente los peligros que puede rodearlo. Entonces, este animal no ha sido parte de la experimentación. Hoy en día, la genética ha hecho de que haya unos perros, ¿no? Que sean fuertes, agresivos, que sean totalmente aptos para absorber cualquier tipo de peligros y que la policía lo puede utilizar, ¿no? Y ya ha habido cambios, ¿no? Hoy día el pastor alemán no casi se utiliza, ¿no? Por ejemplo, cuando hay drogas, cuando se quiere detectar una persona muerta, ¿no? Y quieren saber dónde se localiza, entonces utilizan esos tipos de animales para poder captar, ¿no? Porque ellos sí son suprasensibles, ¿no? Ellos captan facilito este punto. Esto es el caso de la biotecnología, es el conjunto de técnicas, ¿no? Que se da. La biotecnología ofrece los medios para producir alimentos de mejor calidad, ¿no? Como ya le expliqué en el caso del mango papaya, ¿no? Es un ejemplo. Así como así, hay otros alimentos que también, que sean vitamínicos, que sean constituyentes de proteínas, que renuevan tejidos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso mejora la calidad,
¿no? Es lo que mejora la calidad. Entonces, en este caso, se procrean estos tipos de organismos para que sean más eficientes y que pueda asegurarse la salud. Y no solamente de ello, también del medio ambiente. Hoy en día, por ejemplo, lo que está haciendo la biotecnología es crear contra la contaminación ambiental. Eso es ahorita lo que ellos están estudiando, ¿no? Por ejemplo, las bolsas que nosotros utilizamos en el medio ambiente, ¿no? Eso se contrae y se produce una contaminación. En el mar hay gran cantidad de bolsas que siempre los basureros lo depositan en esos lugares donde contamina. Entonces, lo que está viendo ahorita la biotecnología es que crear nuevas bolsas, ¿no? Que se pueden utilizar. Biodegradables. ¿No? Biodegradables. Claro, claro. Es más, como se sabe que estos elementos van al mar, estas bolsas, ¿no? Estas bolsas en contacto con el agua se van a descomponer. Y al descomponer va a ser útiles porque va a ser a la vez alimento de los peces. O sea, eso sería pues genial, sería, ¿no? Tener ese tipo de elementos, ¿no? Eso que no está haciendo la biotecnología, ¿no? Entonces, desde el punto de vista productivo, el uso de nuevas técnicas, ¿no? Es aumentar el nivel productivo, ¿no? El nivel productivo. La competitividad de ciertos países, ¿no? Que hace de que uno con otros pugnan a tener este producto, no para poder también, en nivel económico, puedan ellos serles ventajosas, ¿no? Entonces, por eso también es importante que muchas instituciones que se dedican a la biotecnología, también es importante porque ellos también crecen. Entonces, producto de ello viene la ingeniería genética. Ingeniería genética. Entonces, en la ingeniería genética, ¿qué es lo que hace? Simplemente juegan con los ADNs, con los cromosomas, ¿no? O sea, ellos entienden un código de ADN, ¿no? Trabajan a través del código ADN. Todos tenemos un código. Yo tengo un código. Cada uno de ustedes tiene un código. Por eso que de ahí viene el análisis del ADN cuando un padre no quiere reconocer a sus hijos. No dice, no, no es mi hijo, ¿qué va a hacer? Pero cuando ya viene el análisis a través del ADN, y ahí ya se logra saber, ¿no? Por eso que si el código es la misma, es tu hijo, ¿no? Es lo que dan a entender, ¿no? Que esta ciencia nos ayuda, ¿no? Es una gran ventaja eso para eliminar las personas no reconocidas, ¿sí? Y también, también uno de los puntos necesarios y útiles, ¿no? Es que la ingeniería genética manipula los mensajes químicos, ¿no? Manipula los mensajes químicos. Los mensajes químicos. Se dice que dentro de 20 años, o quizás más, bueno, creo que ustedes en ese tiempo van a tener 40, creo, ¿no? 40 o 35 años, ¿no? Se dice que dentro de 20 años, la ingeniería genética lo que va a hacer es tener ya las especies definidas, ¿no? Ahora, por ejemplo, en Europa ya se está viendo ese de las organismos definidos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una persona, una mujer, por ejemplo, ¿no? Una mujer que no quiere tener pareja, pero quiere tener sus hijos, ¿qué hace? Fácilmente se va a esas instituciones donde ellos tienen bancos de espermas, ¿no? Y cada uno tiene una característica. Por ejemplo, si esa persona quiere que su hijo sea alto, gringo, ¿no? Ojos verdes, ¿no? Entonces ellos compran parte de esas células, ¿no? Y lo inoculan. De esa manera la mujer queda embarazada y ya quieren tener el hijo que ellos desean, ¿no? Hoy en día se está manejando eso, ¿no? Se está manejando eso, pero es costoso. ¿Cuál es una de las consecuencias que produce eso? Es que se va a malograr la familia, ¿no? Muchas veces, si una mujer
no quiere tener pareja y quiere tener hijos, entonces recurre a esa alternativa, ¿no? Ellos no recurren. Pero, de lo contrario, ¿no? Si es pareja, bueno, la pareja tiene que buscar algo que ellos quieran, ¿no? ¿Qué tipo de hijos puedan tener? Bueno, hasta ahí hemos llegado, pero sí, dentro de ese tiempo, sí vamos a tener ese tipo de métodos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Para seguir? Ninguna, profe. Ninguna, ¿no? Bueno, entonces, dentro de la ingeniería genética se están manejando muchos términos, ¿no? Muchos términos, por ejemplo, el genoma. El genoma. No sé si ustedes ya habrán escuchado, muchas veces lo hablan en la televisión, lo hablan en revistas, lo dicen, ¿no? En realidad, el genoma son genes que provienen de diferentes organismos y que sus características son determinadas, ¿no? Ese es el genoma, ¿no? Dichas características también se le consideran como instrucciones, son los que almacenan en cada célula de cada organismo vivo, ¿no? Y eso tiene una característica especial, ¿no? Todo está involucrado al ADN. Entonces, eso representa el genoma, ¿no? Ejemplo, el genoma humano tiene una cantidad estimada de 100.000 genes. O sea, dentro de los 100.000 genes se puede considerar como una muestra. Y dentro de esa muestra se puede extraer una determinada cantidad para poder analizarla, ¿no? Entonces, esto sería un caso. Otro ejemplo, los nemátodos. Eso lo hemos visto, creo, ha sido en otro curso, perdón, en otra aula, ¿no? Los nemátodos, por ejemplo. ¿Qué son los nemátodos? Bueno, son gusanos, ¿no? Parásitos. Estos gusanos tienen una gran variedad de genes, ¿no? Una gran variedad de genes. También tenemos la Escherichia coli. Es una bacteria que se encuentra en el sistema digestivo del hombre, ¿no? Y hay una cantidad de 4.000 genes. Entonces, ellos también tienen su propio genoma, ¿no? Y vuelvo a repetir, la genoma se considera como una característica de una especie. También en la ficha, chicos, les he subido, ¿no? Una parte literal de lo que estamos hablando, ¿no? Y ahí yo les he subido, ¿no? Para que ustedes puedan leer, ¿no? Para como que también se culturicen, ¿no? Y además de eso, también es parte de la evaluación, ¿no? Del examen final. Pero el genoma, el hombre está haciendo un proyecto que va a ser muy significativo, ¿no? Y como hemos visto, y ya le hemos dicho, que el genoma se refiere a un conjunto de genes que dan característica a una especie, ¿no? Entonces, para el caso del humano, ¿no? ¿Cuál sería? El objetivo es de estudiar las fases de las células que hemos visto en las clases anteriores, como por ejemplo el óvulo, ¿no? El óvulo fecundado, ¿no? Se puede decir que cuando el óvulo fecundado, ¿no? que da lugar a la formación del ser vivo, si es que este ser vivo tiene observaciones negativas, se puede emplear ciertas técnicas que pueden modificarlas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si en el desarrollo embrionario, ¿no? Un ser vivo va a tener una deformación. Entonces, el manejo de estas técnicas le va a permitir que se pueda evitar ese tipo de deformación y que a la larga, al momento de nacer, va a nacer normal, ¿no? Entonces, ellos trabajan a partir del óvulo fecundado. Esa es una técnica, ese es un proyecto que se está viendo de aquí, va a pasar a años, y creo que ya cierta potencia lo están utilizando, ¿no? Ese es para evitar que el ser vivo nazca deforme o nazca con ciertas situaciones negativas, ¿no? Sobre todo que involucren su enfermedad. Bueno, en el año 2000 se anunció la secuencia del código genético humano, ¿no? Y a esto le llamó el libro de la vida.
En el genoma humano existe 30.000 a 50.000 genes con 320 millones de pares que determinan una secuencia, ¿no? Y eso es producto porque cada uno de ellos constituye el mensaje hereditario. O sea, quiere decir que cada uno de ellos tienen características similares, ¿no? Para cada individuo. Y entre ellas tenemos la clonación, ¿no? ¿Alguien me puede hablar de la clonación? ¿O qué saben ustedes de la clonación? Que con un pedazo de pelo se puede hacer, no sé. No sé, ya me confundí. Cuando un individuo se hace una copia. Claro, la clonación, pues. El clon, el popular clon. ¿No, chicos? Pero, profe, también se pueden clonar animales, creo. No, es que ya se hizo esa experimentación. Ya se hizo Con la ovejita. Claro. Ah, qué bien que saben, chicos. Qué bien. La clonación, como uno de ustedes mencionó, es una especie de copia. Por ejemplo, ¿no? Hace años, creo que desde el año 70, ya el hombre ha ido estudiando esta técnica. ¿Ya, chicos? Bueno, disculpen. Ya se ha ido creando esta técnica. Y esto con el fin de que, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, una persona tiene su familia y bueno, por cosas de la naturaleza, esa persona tiene que morir, ¿no? Pero dicen, ¿cómo quisiera si que esa persona se mantenga, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se produce la técnica de clonación. La clonación es una técnica genética que hace de que los organismos que nacen con la característica de una determinada persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sus hijos, si ustedes tienen sus hijos y quieren tener la misma característica de sus padres, que sean igual, entonces se clona, se hace esa técnica y que sus hijos ya sean igualitos físicamente, ¿no? En realidad, no es así. Físicamente sí, pero internamente no. Ahí sí cambia. Y eso sí los estudios desaprobaron, ¿no? Que la clonación solamente sería físico, ¿no? Porque sí hay mucha semejanza. Pero en cuanto a lo que es la parte interna, las características internas, bueno, ahí sí no. Ahí sí se hace diferente, ¿no? Quizás podría haber un parecido, pero tampoco no va a ser al 100%. Por ejemplo, si tú has conocido a un familiar, ¿no? Que tú lo has querido, ¿no? De repente vas a clonar a uno de tu generación, ¿no? Perdón, de tus hijos, ¿no? Y este individuo, ¿no? Va a salir igualito físicamente digamos, a la familia, ¿no? En ese caso tu papá, ¿no? Va a salir igualito, pero de repente va a salir renegón, ¿no? Va a salir renegón y tú vas a decir, pero mi papá no fue así. Físicamente se parece, pero no fue así. Es que, como le digo, físicamente sí se da la clonación, pero internamente no, porque siempre hay grandes diferencias, ¿no? En ese sentido, sí hay. Por acá me están diciendo, es de Miguel Chacón. A ver, los que participan, chicos, voy a tomarles una captura, ya, los que están participando. Ya, chicos, estoy tomando una captura para ponerle su nota, pues, ¿no? Ustedes se merecen. Profe, pero los que participan hablando. Ah, no, pues, ese es diferente. Yo ya estoy conociendo quiénes son. No, ahí ya es esa parte, yo estoy apuntando. No te preocupes, ¿no? Ya, eso es lo que les indicaba, ¿no? Entonces, cuando... Sí. Profe, queda un minuto, se va a apagar. Así, queda un minuto. Uy. Ya, bueno, pues... Acá nosotros acabamos, pues chicos. Acá acabamos. Gracias por avisarme. Profe, ¿le puedo tomar captura?
Ya, a ver, rapidito. Y nos vemos a la 1.